Listo, pues vamos a comenzar entonces con el tema de la blefaroplastía. Eh, Ahí está. Y bueno, partiendo de la anatomía, pues vamos a recordar que existen variantes anatómicas a considerar cuando nos referimos pues sobre todo a los asiáticos y afroamericanos. Esto tiene importancia porque tienen una inserción más baja por la alteración anatómica en el tabique orbitario y aponeurosis del músculo elevador del párpado. También suelen tener ellos una apariencia como más llena y el pliegue palpebral suele pues estar más bajo, incluso ausente. Y pues también tienen más grasa debajo de la ceja, por lo tanto pues presentan mayor volumen en esa área. Y pues los afroamericanos también tienen mayor cantidad de grasa. Y pues también hay que tener en cuenta cuántos paquetes grasos tenemos en el tarso superior, que son dos. Y aquí también podemos encontrar lo que es la glándula lagrimal. Antes de pasar al plan quirúrgico, es importante mencionar que podemos documentar todo previo y posterior a la cirugía con fotografías para valorar lo que es, bueno, la evaluación, valorarlo de lado frontal, oblicuos y laterales. Y bueno, en el plan quirúrgico vamos a hacer el marcaje, la anestesia, la técnica quirúrgica, la fijación, el cierre de pliegues y el manejo posoperatorio. De los métodos de marcaje, estos son los dos más frecuentes que vamos a utilizar. El método uno, donde realizamos el marcaje según el pliegue natural del paciente y va a ser una inserción lateral. Esta siempre se puede alargar un poquito más y se puede subir también un poquito más. Y en el método 2 va a depender mucho de la altura estándar del pliegue, ya que pues varía. En las mujeres podemos llegar a presentar distintas alturas, los hombres y los asiáticos también. El método 3 es un pellizco con pinzas y es importante eh, respetar lo que es la regla de Flowers, ya que esta es una regla que nos va a evitar que exista lagoftalmos. Y el método 4 es una combinación donde se utiliza el pliegue natural, el pellizco y aparte deja una marca en un punto superior. Eh, Mencionaban que este se debe dejar menos de 1 centímetro de piel debajo de la ceja para que respete la anatomía y tampoco exista lagoftalmos. Bien, para la anestesia, pues esta siempre se debe colocar después de marcar, porque al momento de colocar la lido con epi, vamos a extender el tejido. Entonces, si marcamos después de colocar la anestesia, pues vamos a tener una mala zona de marcaje y pues incluso podemos cortar de más. Podemos agregar ácido hialurónico y nos mencionaba el libro que puede facilitar lo que es la propagación de la inyección. Ahora ya realizamos la incisión principal. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a remover el flap musculocutáneo. Aquí hay dos abordajes que podemos realizar. Uno es donde no quitamos grasa orbitaria y solo quitamos la parte de la piel y cerramos. Pero si vemos grasa, pues vamos a abrir el septum y vamos a visualizar los paquetes grasos y realizar dos técnicas. Una es pinza corte y cauterio y la otra es cauterización. A nosotros utilizar la cauterización, esta va a causar cierta tensión y la grasa pues se va a encoger. Aquí hay que tener cuidado con la glándula lagrimal, ya que está aquí pues a un ladito. Esto se refiere que al momento de la cirugía se va a encontrar como con un color pálido con ubicación lateral y una textura firme a comparación de la grasa. Cuando vamos a realizar fijación, esta Pero tiene... para que hablemos de lo otro antes de que siga, para que no se nos vaya olvidando. Entonces, Ajá. lo primero es devolvete más. A ver.
más. Bueno, entonces, bueno, el marcado. Entonces, empecemos con el marcado. Entonces, lo primero es, hay dos opciones. Puede ser sentado o acostado. Hay cirujanos que lo hacen sentado, hay cirujanos que lo hacen acostado. Eh, Eso va a depender pues de cada cirujano. Las cejas y el párpado, siempre que vamos a hacer bléfaro inferior y cejas, sí tiene que ser sentado eh, para poder medir. Tosis también tiene que ser sentado. En bléfaro superior, pues puede ser sentado o acostado, no hay problema. Eh, el pliegue es muy importante. Entonces, eh, hay varias opciones. Lo primero es que usted tiene que medir. Yo creo que la clave y la estética de un bléfaro es cómo va a quedar el pliegue del párpado, porque eso le da como belleza, le da juventud al párpado. Entonces, si se ve como una exposición de la parte del pliegue y del tarso, pues se ve más bonito, más juvenil la persona. Entonces, lo ideal es que tengamos como en promedio de 8 o 9 milímetros más o menos de pliegue, va a depender si es hombre o mujer, eh, pero más o menos las mujeres se puede dejar un poquito más, de 9 a 10, los hombres de 8 7 8 9. Entonces en promedio como de 8 a 9 pues va a ser un pliegue adecuado. Entonces lo primero es, vamos a medir el pliegue natural. Si vemos que el pliegue natural es simétrico en los dos y está como entre 8 y 9, pues ahí está perfecto, pues no necesitamos más, sino que seguir con el pliegue natural, que es el que va a quedar bonito. Si vemos que en un lado el pliegue está muy diferente al otro, pues ahí sí va a depender de si es hombre o mujer y de cómo lo queramos dejar. Y ahí sí medimos y lo hacemos entonces con la regla porque necesitamos que quede simétrico. Pero que el 90%, pues el pliegue natural es el pliegue a esa medida y es simétrico. Entonces la mayoría de veces, pues como está el pliegue del paciente, así lo dejamos. Solo si es muy asimétrico o si, por ejemplo, está normalmente inferior o superior, pues ahí sí vamos a poner el que nosotros queramos. Pero la mayoría de las veces el pliegue natural, ese va a ser el que vamos a medir y esa va a ser la clave de la cirugía, la medición. Siga pasando a ver qué más hablamos ahí. Bueno, entonces, eh, la clave aquí es, no es cuánto vamos a quitar, sino cuánto vamos a dejar. Metas en la cabeza que debe quedar por lo menos 20 milímetros. Si queda menos de 20, probablemente el paciente quede con un lagoftalmos importante, entonces, y es mejor ser conservadores. Entonces, es mejor que si queda un poquitico más de piel, pues más adelante lo volvamos a entrar y a quitarle el poquitico, que muchas veces pues casi nunca es necesario, pero es más peligroso quitar de más porque ya después para reponer, ¿cómo hacemos para reponer eso? Entonces es más complicado. Y acuérdese que antes de todo somos oftalmólogos, entonces hay que proteger la córnea, hay que proteger la superficie, entonces no queremos dejar un paciente con un lagoftalmos muy marcado. Más adelante con la doctora vamos a ver que pueden quedar con 1 o 2 milímetros de lagoftalmos y muchas veces por parálisis del orbicular y eso temporalmente va a ser, pero en 1 o 2 días pues otra vez se reactiva, a veces por la anestesia, por toda la cirugía, hay como una parálisis del orbicular y queda con un poquito de lagoftalmos, pero eso es algo pues temporal, pero no debemos quedar con un lagoftalmos excesivo porque es peligroso para el paciente. Entonces, no importa cuánto, entonces ya sabemos que del pliegue va a quedar como a 9 milímetros, 10 milímetros. Entonces arriba, pues debemos dejar otros 10 para que al final sean 20 lo que va a quedar. Entonces, no importa tanto lo que vaya a quitar, sino que quede 20 milímetros de párpado por lo menos. Listo, sigamos. Aquí de la anestesia que hablaste. Bueno, generalmente pues yo lo hago con lidocaína, con epinefrina eh, y también un poquito de bupi. La hialuronidasa pues a veces se pone como para mejorar las molestias del paciente, como que no le duela tanto al ponerlo. La hialuronidasa, ¿cómo la preparas, Doc? ¿Leíste cómo se prepara? La verdad no recuerdo, solamente leí que mencionaba que facilitaba la propagación de...
y el dolor. y el Entonces, dolor. Y para también que el bicarbonato. el bicarbonato también ayuda para eso, sí. Entonces, a veces se usa, a veces no, pues nosotros no lo usamos tanto, pero sí, las dos son muy buenas opciones para eso. Bueno, sigamos, ahí les queda de tarea cómo se prepara el bicarbonato, cómo se prepara la hialuronidasa. Sigamos. Yo también le pongo bupi, entonces yo le pongo lidocaine más bupi, les va bien. Y ya siga entonces en lo que iba. Ya ahí vamos ahí, ¿cierto? Sí, Eso eran las cosas antes de que se me olvidara decirles eso. Bueno, muy bien, Doc, gracias. Bueno, entonces, aquí, cuando vamos a realizar la fijación, este tiene dos principales o dos indicaciones. Una es si los párpados son delgados y los pliegues son altos. Y solamente requiere una definición firme del pliegue del párpado. Y para poder cerrar, la técnica es aguja, piel, aponeurosis del elevador del párpado y piel. Todo siempre por planos y pues con una sutura absorbible. Para cerrar piel, pues va a ser con puntos continuos de 6 ceros absorbible o no absorbible. Y es importante no apretar mucho la sutura para no provocar lo que es una mala cicatrización o por el contrario, tampoco dejarlas tan flojas para no tener un mal afrontamiento. bueno, El, espere ahí. Entonces, la grasa, siempre en un abléfaro para que siempre el paquete medial es un paquete que no es tan estético, que se ve abultado, que por más que el paciente tenga atrofia de las bolsas grasas, ese siempre no va a ser tan estético. Entonces, siempre quitamos el paquete medial. Ese siempre lo retiramos. El paquete central, pues si vemos que no está que no está como tan obstruido, que no está como tan evidente, pues no es necesario quitarlo. No siempre es necesario quitar el medial, el central, pero el medial siempre hay que quitarlo. Entonces, un bléfaro mínimo vamos a quitar el medial. Si vemos que hay mucho prolapso del paquete central, pues ese pues le podemos quitar un poquito. Acuérdate que no hay que quitar en exceso porque quedan con esas facies cadavéricas que antes se hace ver el paciente como más viejo, más cansado, entonces ellos no quedan contentos, entonces hay que dejar como un paquetico. Entonces yo rara vez quito la central o a veces quito un poquitico nomás de la central, pero no le quito en exceso porque va a quedar muy hundido el ojo con unas facies muy cadavéricas que no son estéticas. Pero el medial siempre hay que quitarlo. Y se clampa y primero la grasa, si vamos a quitar, pues hay que infiltrarla porque la grasa duele y está muy vascularizada. Entonces infiltramos, no jalar mucho ni traccionar mucho porque ahí es donde puede haber esas hemorragias retrovulvares y esas complicaciones. Entonces, uno lo que hace para exponer la grasa es con un cotonete, con un aplicador, ir separándola suavecito y con una pinza. Y ya cuando está la grasa, pues usted la clampa con una pinza Kelly o con una pinza mosquito. Entonces, primero infiltra, ya después la expone con el cotonete y la pinza y ya la clampa con una pinza Kelly o con una mosquito y corta con la tijera y cauteriza. Siempre hacemos todo ese procedimiento cada vez que vamos a cortar grasa porque eso es más seguro, evita sangrados, evita tracciones exageradas y la grasa lo que se protruye. No vamos a ir a buscar a jalar, a traccionar, a meternos por allá a jalar porque hay más riesgo de sangrados y de complicación. Entonces, eso es con la grasa. Ya sabemos que la parte temporal, pues hay un mínimo paquete de grasa, pero ahí está la bolsa, el saco lagrimal, entonces temporal no vamos a tocar ahí nada. Ahí lo vamos a dejar así como está. Si está luxada la glándula lagrimal, como hoy que hicimos una bléfaro con Salma y el doctor Carlos, que estaba luxada la glándula lagrimal, pues hay que reposicionarla y ponemos unos puntos de anclaje al periósteo. Entonces, para que quede reposicionada, pero ahí no tocamos grasa, no quitamos, no cortamos nada. Entonces, solo medial y si es necesario, la central.
Y para suturar, pues como quiera. Yo, por ejemplo, pongo 3 puntos, uno medial, uno central y otro lateral, simples, y ya después paso una sutura continua. Eso me parece más seguro porque la sutura continua de pronto, si se corta o algo, pues se abre toda la sutura. En cambio, así hay 3 puntos que evitan que la sutura continua tenga mucha tracción, mucha fricción, y con eso pues me ha ido bien, pero eso es del gusto del cirujano, como quiera está bien. Puede cerrar uno con Vicryl 6 o con Nylon 6. Hoy cerramos con Nylon 6, pero a veces solo hay Vicryl 6 y también nos va bien. Y la clave es no agarrar mucha piel. Entonces, en el bordecito de la piel con el otro bordecito, y que no apretemos mucho porque se necrosa ahí si usted le hace un punto muy apretado. Entonces, simplemente que se afronte y que no tenga mucha cantidad de piel porque no cicatriza bonito. Bueno, sigamos. Muy bien, entonces el manejo posoperatorio, este principalmente va a ser con compresas frías y calientes alternándose, antibiótico con esteroides, sobre todo en ungüento, AINE en caso de dolor, y las citas las estaríamos solicitando al paciente al día siguiente, a la semana, 4 a 6 semanas, y si pusimos puntos no absorbibles, pues se va a valorar el retiro de los mismos, pues posterior a la primera semana. Es importante darles los datos de alarma al paciente, sobre todo, pues lo que es la hemorragia, perdón. Sí, Doc, sí. Mm. Porque, pues si llega a haber hemorragia, tenemos que abrir y pues evacuar la herida. También vi que les recomendaban lo que es tomar las capsulitas de árnica para una mejor cicatrización, pero no sé qué opine de eso. Sí, esas son opciones. Generalmente la piel del párpado es como de las más delgadas del cuerpo, entonces una piel muy fina que si usted hace bien, no, pues la cicatrización en general es bien ahí en ese punto. Usted se puede ayudar de todo lo que usted quiera, vitamina C, árnica, todos esos multivitamínicos, pero yo creo que lo más importante es eh, evitar exponerse al sol y no hacer esfuerzos. Yo les digo que duerman semisentados 2 días, que no hagan esfuerzos y no se expongan al sol, y con eso les va muy bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora la blefaroplastia del párpado inferior. En esta cirugía, pues no se la vamos a realizar a cualquier paciente. Hay que tomar en cuenta que existen signos de envejecimiento en la piel por el fotoenvejecimiento. La piel se va adelgazando, la capa adiposa subcutánea va a tener un descenso que pues, está influenciado por la gravedad, y se va a ver lo que son las famosas bolsitas. La grasa, conforme va pasando el tiempo, también se va extendiendo y entonces va causando una mayor prominencia. Para la evaluación, pues podemos hacerlo. La evaluación de la piel mediante la escala de fototipos de Fitzpatrick, que pues va a evaluar la respuesta a la exposición solar, a la respuesta esperada a los tratamientos cutáneos químicos o basados en energía. Y la clasificación de fotoenvejecimiento, que es la que documenta el grado de arrugas, discromía, telangiectasias y el daño solar general. También vamos a realizar otro tipo de valoración donde vemos la posición del párpado. Vamos a valorar si hay la apertura del ángulo cantal lateral y la evaluación del contorno. Para valorar lo que es el fotoenvejecimiento, vamos a realizar la maniobra que se ve en la pantalla. Y pues se le solicita al paciente que mire hacia arriba, eh, con la boca abierta para poder hacer la evaluación. Para una valoración
Dinámica, pues con fotografías vamos a buscar signos de disfunción, asimetría y problemas estéticos que estén relacionados con la expresión facial. Vamos a pedir a los pacientes que cierren los ojos y realicen movimientos naturales y así vamos a evaluar y comparar previo y posterior a la cirugía. ¿Cuáles son los pasos o la técnica? Pues va a ser el marcaje, la anestesia, colocación del protector ocular y la incisión. Y aquí sí son dos, la transconjuntival y la transcutánea. El transcutáneo, pues es el método que no es tan utilizado, pero pues también es importante que ¿Cuándo lo... escoge uno y cuándo escoge otro? Eh, ¿Alguien sabe? no estoy tan segura. ¿Quién sabe de los que están ahí? Lo que sí vi es que, pues, por ejemplo, no lo utilizan tanto por el tipo de paciente, porque pues ¿Cuál no lo utilizan tanto? el transcutáneo, porque deja la cicatriz. Bueno, entonces esto es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, hay transconjuntival y transcutáneo. Eh, el transcutáneo hay que hacerlo a todo el que tenga exceso de piel, porque en el transcutáneo quitamos piel. Entonces, ¿quién tiene exceso de piel? Pues casi todo el que tenga más de 50, más de 60 años, pues no sé, depende. Hay gente de 60 que está muy conservada, pero la mayoría después de 55, 60 años, pues quítele de una vez piel y para quitarle de una vez piel, pues tiene que hacer un abordaje transcutáneo. Eh, Últimamente en Colombia, por ejemplo, lo que hacían era, le quitaban solo piel superficial, pero le quitaban piel y después se iban al transconjuntival y ahí sacaban las bolsas grasas de manera transconjuntival. Esa es una opción. La otra opción es de una vez, si ya le abrió el transcutáneo, pues entre y saque las bolsas grasas, pues. Pero, es decir, no va a pensar que un paciente de 70 años le vamos a hacer una cirugía eh, transconjuntival porque, pues además de las bolsas grasas, tienen exceso de piel. Entonces, en la bléfaro, si usted tiene exceso de piel, le quita las bolsas grasas y queda la piel arrugada ahí, entonces no hizo nada. Entonces, si tiene más de 60 años, mire bien cómo está la piel, porque si tiene exceso de piel, que la mayoría tiene exceso de piel, pues usted tiene que hacerlo es decir, tiene que quitarle piel como sea, y la forma de quitarle piel es transcutáneo. Entonces, y los jóvenes, hay jóvenes que solo es un poquito aquí, una bolsita, las bolsitas se le ven ahí, entonces ahí sí hacemos el transconjuntival. Pero en adultos mayores es muy raro que hagamos el transconjuntival o hacemos una técnica combinada que es adelante quitamos piel y atrás buscamos las bolsas grasas. Pero siempre hay que quitar el piel o si no, no va a quedar contento el paciente. Bueno, sigamos. Bueno, aquí solo había colocado una imagen del abordaje transconjuntival, donde se observan pues los forceps y la sutura que utilizamos para la tracción del párpado. En cuanto a los cuidados postquirúrgicos, pues vamos a hacer lo que es la aplicación de hielo, antibióticos, más esteroides tópicos ¿Qué para... beneficios tiene uno? ¿Qué beneficios tiene otro? Ahí le faltó hablar de los dos temas. Aunque, bueno, sí, esos temas son como una clase cada uno, pero es decir, bueno, al menos que sepamos las diferencias de por qué uno y por qué otro, pues ya les acabo de decir. Eh, ¿Qué beneficios tiene uno? ¿Qué beneficios tiene otro? Ahí lo dejamos de tarea, entonces eso, para que ustedes estudien eso, pero eso lo tienen que tener claro para uno saber cuándo le va a ofrecer una y la otra. Las técnicas quirúrgicas, bueno, no tanto porque no les compete tanto a ustedes eso, pero al menos sí saber cuándo una, cuándo otra y qué beneficios y riesgos tiene una y qué beneficios y riesgos tiene otra. Bueno, entonces sigamos. Muy bien, entonces, como ya había mencionado también usted, el evitar las actividades extenuantes los primeros días para pues también evitar las hemorragias y pues evitar la exposición solar.
Bien, ahora la cejapexia. Pues sabemos que el envejecimiento natural del párpado y de las cejas es normal y este va a producir un descenso en la parte superior del rostro y la zona de las cejas y esto está relacionado pues eh, con la edad, ¿no? Entonces nosotros vamos a regresar con la cirugía a la ceja y la grasa subcefálica a la frente y su posición va a mejorar la apariencia estética, se van a ver más jóvenes los pacientes y más contentos. ¿Cuáles son los objetivos de esta cirugía? Elevar la grasa de la frente, disminuir las arrugas, mejorar el encapuchamiento y las arrugas del canto lateral y disminuir la piel debajo de la ceja. ¿Cómo los vamos a evaluar a los pacientes? Hay que evaluar la tosis. Hay dos signos principales que tenemos que tomar en cuenta y uno de ellos es el signo de Flowers, que es donde llegan los pacientes levantándose la ceja con el dedo, diciendo que necesitan una cirugía de párpados. Y pues en varios pacientes que ya tienen mucho tiempo con tosis de ceja, vamos a encontrar los pliegues transversales profundos, pues muy marcados. Es importante saber que si tienen los pacientes tatuaje de ceja, eh, pues hay que resaltarlo porque pues no es la posición anatómica normal y recordar que en el sexo masculino como en el femenino tenemos diferencias de la altura de la ceja, el grosor. Entonces estos factores hay que tomarlos siempre en cuenta para las mediciones. ¿Y cuál es la posición normal de la ceja? ¿En un hombre o una mujer? Pues, Eso ya lo vimos en la clase anterior. ¿Quién dio la clase anterior para que nos diga eso? La de anatomía de los párpados y la ceja. Para que nos diga el doctor que la dio, cuáles son las diferencias. Bueno, entonces el que la dio tampoco está ahí y no saben. Bueno, sigamos. Eso es importante Distancia saber margen porque reflejo 1 y 2, ¿no, Doc? Para tomar la decisión de la tosis. Sí. ese es el del párpado y la tosis de la ceja. ¿Cuál es la posición normal de la ceja en un hombre y en una mujer? Porque si para uno saber, para uno decir que tiene tosis de ceja, pues tiene que saber qué es lo normal. Porque si uno no sabe qué es lo normal, pues no sabe si tiene tosis o no tiene tosis. Si es de la ceja o solo de la cola de la ceja o qué. Bueno, En entonces ahí las mujeres usualmente es hacia el lado temporal en la parte superior y en los hombres es más plano. bueno, ahí vamos a estudiar eso bien. Esa es la La otra. media es de 6 a 8 y de 8 a 10. Ahí estudien eso que tiene que ver es con el reborde orbitario. Entonces, bueno, sigamos. En hombres en el reborde orbitario y en mujeres es sobre el reborde orbitario. Eso, entonces, en los hombres va al nivel del reborde orbitario. Puede estar ahí al nivel. En las mujeres la ceja es un poquito más alta, es arriba del reborde orbitario. Entonces eso tiene que estar muy claro. A veces eso, la mayoría de las veces se empieza a caer primero la cola de la ceja. Entonces a veces solo hay que subir la cola de la ceja. A veces sí hay que hacer una cejopexia completa. Bueno, entonces sigamos. Eso es importante que lo tengamos y lo repasemos. bueno, entonces de las consideraciones anatómicas que tenemos que tomar en cuenta es que por la ceja y la frente tenemos músculos, paquetes vasculares venosos y pues es importante también tener presente que el trigémino y sus ramas sensitivas, eh, así como el nervio facial, son los que pasan por ahí. Y en la parte supraorbitaria pues va a tener diferentes tipos de variaciones, entonces es importante mencionarlos porque al momento de estar diseccionando, pues nos podemos llevar el nervio. Entonces,
El tratamiento quirúrgico. Existen 4 tipos de abordajes que podemos realizar: el levantamiento de la frente, el levantamiento de frente media, el de cejas directo y el temporal. Entonces, el levantamiento de frente, pues este está indicado en pacientes muy específicos con la frente alta, y este se va a hacer una línea justo delante de la línea del cabello con una incisión ondulada o en zigzag. Entonces vamos a hacer un marcaje de nuestra incisión y se va a ir diseccionando por planos hasta llegar a la fascia temporal profunda. Ya que se alcanza esto, pues vamos a alcanzar el tendón que está unido a la línea temporal, y pues aquí es importante cuidar el nervio facial. Posterior a esto, pues vamos a liberar el tendón de la ceja temporal y liberar las inserciones profundas de los músculos corrugadores. Y pues la frente va a elevar la posición a la posición correcta. Se retira el exceso de piel, se recorta a lo largo de la línea de la incisión y se hace el cierre por capas. Muy bien. Levantamiento frontal coronal. Esta otra técnica la podemos... Ay, perdón, aquí. Ok. Entonces, vamos a elevar la frente a través de una incisión del cuero cabelludo que se extiende de oreja a oreja. Esta incisión en la piel hasta el plano subgaleal centralmente, y se va a localizar la fascia temporal profunda lateral. Se realiza la disección bajo visualización directa y vamos a realizar hemostasia, provocando así una liberación de la frente, elevación y recorte de la piel. Posterior a esto, pues vamos a cerrar por capas, incluso se puede llegar a colocar grapas quirúrgicas. Y pues la endoscópica, esta es una técnica pues más nueva. Lo malo de esta técnica es que es pues más costosa. El marcaje acá pues también menciona que es fundamental, y pues vamos a hacer el marcaje en medias lunas temporales derecha e izquierda, fusión del periósteo, la fascia temporal profunda y la fascia temporoparietal. Después de esto, pues vamos a marcar los bordes orbitales laterales derecho e izquierdo a nivel del ángulo cantal lateral, y vamos a dibujar como una zona de seguridad de aproximadamente 2 centímetros alrededor de estas áreas para proteger los nervios supraorbitarios y supratroclear. Eh, el sitio de incisión aquí depende mucho de la técnica que se utilice, pero puede ser de 4 a 5 puntos de incisión. Y pues vamos a realizar principalmente el central y 2 laterales. Y pues estos van a estar junto a la línea del cuero cabelludo. Y esas son todas. Bueno, gracias. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana en la clase. Que estén bien. Feliz tarde. Gracias, Doc. Gracias, Doc.